mi nombre es María Fernanda Barros. Y yo soy Jamie Curtidor, Somos estudiantes de la Universidad de Santander. del programa de enfermería de quinto semestre. Hoy vamos a hablarle de un tema muy interesante. Acompáñenos. Hola, hoy vamos a hablar sobre las hernias cerebrales. Una hernia cerebral básicamente es una protuberancia que se va a originar en alguna parte del cerebro como consecuencia de la presión intracraneal, aumento de la presión intracraneal, abscesos, edemas, hemorragias o una ACV. Para conocer mejor un poco el contexto de las hernias cerebrales es importante conocer primero cómo está conformado nuestro cráneo. El cráneo está conformado por tres elementos principales, los cuales son sangre, líquido cefalorraquídeo y como tal la masa encefálica. Estos tres elementos son inversamente proporcionales, que significa que si alguno de estos líquidos aumenta, los otros dos inmediatamente tienen que disminuir. Es así como acá tenemos el caso de una hemorragia epidural. Esta hemorragia epidural se presenta dentro de la dura madre. Bueno, como vemos, esta hemorragia lo que generó fue el aumento de la sangre dentro del cráneo. Es decir, que el líquido cefalorraquídeo y la masa encefálica van a tratar de, digamos, de una u otra manera, de huir. Y lo van a hacer a través de dos orificios, el orificio tentorial y el orificio foral. Bueno, ya teniendo claro esos conceptos que acaba de decir mi compañera, hay que entender que hay dos tipos de hernia. Está la supratentorial y la infratentorial. Entonces tenemos que la supratentorial se encuentra por encima del os del cerebelo y la infratentorial se encuentra por debajo de la os del cerebelo. Entonces, aunque las dos tengan la misma función, el mismo mecanismo de función, las dos tienen diferente sintomatología y tienen diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, vamos a hablarles sobre las hernias supratentoriales. En estas se encuentra lo que es la hernia subfacina y la hernia transtentorial central. En la hernia subfacina, esta hernia se encuentra en la parte del lóbulo frontal. Entonces, lo importante de esta hernia es que en esta parte frontal está la arteria central anterior. Esta arteria central anterior, al estar esta hernia subfacial, va a oprimir esa arteria y va a hacer que haya una disminución del flujo sanguíneo y por ende va a haber no va a haber irrigación hacia las estructuras y por ende va a haber una hemiparesia contralateral, que esto es básicamente la disminución de la fuerza en un lado del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la hernia transtentorial, que hace parte de la supratentorial, Entonces, en esta hernia lo importante es que esta hernia va a pasar por el agujero tentorial. A este nivel se encuentra un nervio muy importante, que es el tercer par craneal, que lo que va a ocurrir es una midi-asis ipsilateral, y en esta parte también se encuentra lo que es la arteria central posterior. Y por ende no va a poder irrigarse las estructuras de esa zona. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las hernias que son infratentoriales. En estas se encuentran lo que son las hernias uncal o las mismas hernias que son las diacefálicas. Entonces, aquí tenemos que esta hernia se encuentra, esta hernia se va a encontrar cerca del tallo cerebral. Entonces, las consecuencias que va a haber aquí es una manifestaciones en el estado de conciencia del paciente, como por ejemplo cuando hay una hernia en esta parte del cerebro, que es más a lo del tallo cerebral, va a haber
ver por lo menos lo que es se ven pacientes más con estado de coma, pacientes que ya están postrados en cama, pacientes que ya tienen una alteración en el sistema de conciencia. Bueno, por último vamos a hablar de la hernia amigdalina. En esta para mí es la más complicada, ya que va a estar a nivel del bulbo. Como ya sabemos, el bulbo se encuentra en lo que están los centros respiratorios y los centros cardiovasculares. Al haber una hernia en esta parte, el paciente va a presentar lo que son paros respiratorios, paros cardiovasculares o paros cardiorrespiratorios. Es el aumento de líquido dentro de las células cerebrales. Este da como consecuencia el aumento de la presión intracraneal, que bien pudo originarse, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular. Este accidente cerebrovascular se pudo originar, por ejemplo, porque alguno de los vasos sanguíneos se rompió, dejando así que el derrame de sangre se alojara dentro de los espacios que rodea a la célula. O bien, no hubo un adecuado aporte sanguíneo y este se interrumpió repentinamente. Como bien sabemos, las células cerebrales con un bajo aporte de oxígeno y nutrientes mueren. A esto se le conoce como isquemia. Estas isquemias pueden llevar a los infartos, es decir, la muerte de las células, o pueden generar daños en estas. Los edemas cerebrales pueden también darse a consecuencia a drogadicción, medicamentos, lesiones, entre otros. Los edemas cerebrales pueden ser tratados a través de medicamentos como diuréticos o llevarse a la parte de quirófano, en donde se va a hacer una craneotomía. Esto con el fin de eliminar el líquido que se encuentra en exceso. Como cuidado de enfermería para las hernias cerebrales, vamos a tener como objetivo principal mantener la perfusión cerebral. Esto lo vamos a hacer primero disminuyendo el edema cerebral, reduciendo el volumen del líquido cefalorraquídeo o reducir el volumen sanguíneo. Bueno, también se va a tener en cuenta la administración de diuréticos osmóticos y corticoides, restringiendo los líquidos y drenando el líquido cefalorraquídeo para hiperventilar al enfermo. Se va a vigilar la presión intracraniana, disminución del edema con diuréticos osmóticos y vigilar el gasto urinario usando corticoides y mantener la perfusión cerebral mejorando el gasto cardíaco con inotrópicos. En cuanto a la presión de perfusión cerebral de presión intracraniana, se debe tener en cuenta la reducción del volumen de líquido cefalorraquídeo y sangre. Cuidado, si se baja repentinamente se puede herniar. Se debe tener un manejo del dolor, control de fiebre, disminución de las demandas metabólicas como barbitúrico, que son fármacos de la familia de los sedantes, y también un cuidado integral orgánico. Otros cuidados de enfermería muy importante en los pacientes con lesiones cerebrales es mantener la presión arterial media entre 90 y 120. Mantener una temperatura menor a 37 grados centígrados. Mantener una oxigenación y una saturación. Si el paciente está en cama, debe tener la cabecera elevada a 45 grados. Un cuello recto y extremidades inferiores en extensión. Es importante favorecer a la motilidad intestinal, evitar el globo vesical y asistir a la nutrición según cómo se encuentre el paciente. Evitar el aumento de la presión intracraneal, aspirando adecuadamente las secreciones. También es importante los cambios de posiciones y el baño del paciente.
Ya el hecho de ser enfermera implica cuidar a los demás, ayudar a los demás, pero es más gratificante ayudar a chicos con unas características tan especiales. Chicos que van a estar aquí las 24 horas del día y que van a necesitar de ti. Y que de lo contrario que se tiene con otro tipo de pacientes, como puede ser que se vayan de alta o que mejoren, con ellos no. Y es muy reconfortante formar parte de eso, aunque no tenga tanta visibilidad pública.